Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por invitarme a dar la charla. No sé de cuánto tiempo disponemos, no sé qué hora es. Está preparado como para unos 50-45 minutos. Voy a intentar agilizarlo un poco. En cualquier momento, si no entendéis algo, me paráis, me preguntáis, lo que sea, ¿vale? Si es que voy yendo demasiado rápido. Voy a hablar del problema más importante dentro de mi especialidad que afecta a la mujer con síndrome de Turner, que es la pérdida de audición, la hipoacusia. En general, vamos a hablar de esto, vamos a hablar mínimamente de lo que es el síndrome de Turner, que ya lo hemos estado hablando constantemente, de la anatomía y funcionamiento normal del oído para entender en qué consisten las pérdidas de audición. Vamos a hablar de la importancia de lo que es perder audición y cómo afecta ello al lenguaje. Y luego, para hacerlo un poco más didáctico, lo he dividido en los tipos de pérdidas que hay durante la infancia y los tipos de pérdida que hay durante ya en la etapa adulta. En el caso de la adolescencia va a haber características de la pérdida de audición en la niña y pérdida de audición en la mujer adulta, habiendo más características sobre todo de etapa adulta. Lo explicaré de nuevo otra vez. Y luego vamos a ver el tema de las revisiones. Entonces, el síndrome de Turner ya hemos hablado que es un trastorno genético en el que hay una pérdida total o parcial del cromosoma X, pero lo más importante a nivel médico es que hay una gran variabilidad genética. Entonces, podemos tener un síndrome clásico donde para el pediatra es más fácil diagnosticar de forma precoz porque nada más nacer vamos a ver un fenotipo más característico y entonces ya tenemos un diagnóstico precoz, vamos a poder actuar en el momento. Sin embargo, si es otra variante, un mosaicismo o algún otro tipo de alteración, pues los fenotipos no van a ser tan clásicos ni tan desarrollados. Entonces tenemos el riesgo de que el diagnóstico sea más tardío. Entonces actuaremos de forma más tardía en el tema de las revisiones y de las actuaciones precoces. La pérdida de audición en el Turner se da entre un 50 y un 80% aproximadamente, dependiendo de las revisiones bibliográficas, y no tiene edad. ¿De acuerdo? Desde que nacemos hasta la edad adulta vamos a poder tener problemas de audición. Entonces, como he dicho, como hay mucha variabilidad genética, no va a haber una diferencia respecto a los signos físicos, a las características físicas, que el otorrino tiene que darse cuenta de ello. Entonces, si viene una niña pues, que tiene a lo mejor un paladar hendido, un paladar muy alto, o que tenga un paladar ojival o un paladar hendido, que es una comunicación entre la boca y la nariz, o que tenga una retromicrognatia, una separación ocular, una implantación del pabellón auricular más bajo, son detalles que nos tienen que hacer como médicos darnos cuenta de que hay que sospechar el síndrome de Turner y ya pues actuar según ello. Pero antes de meternos un poco más en profundidad en las pérdidas de audición, vamos a hablar de lo que es el oído. Entonces, el oído se divide en tres compartimentos. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es el pabellón y el conducto, que es aéreo, a través del cual va a viajar la onda de sonido para llegar hasta el oído medio. El oído medio es un poco más complejo, se compone de una membrana timpánica, 3 huesecillos y una trompa tubárica que se va a conectar a la nariz. Entonces, esta trompa es muy importante porque va a hacer que el oído medio permanezca aéreo. Necesita haber aire en ese compartimento para que el sonido se transmita adecuadamente. Entonces, el aire llegará por aquí, moverá el tímpano, se moverán los huesecillos y llegarán finalmente a transmitir el sonido a lo que llamamos oído interno, que está formado por una cóclea que tiene células sensoriales que van a captar el sonido y de ahí se va a producir un impulso nervioso que va a ir directamente al cerebro. Aquí lo que quiero destacar más importante, porque luego vamos a hablar de ello, es la trompa y su funcionalidad. Tiene 3 funciones principales, que es regular la presión de la caja, lo que llamamos oído medio, para que haya una presión igual dentro de la caja como en la atmósfera, porque es necesario para la transmisión adecuada. Luego nos permite un drenaje, es decir, si aquí se acumula moco, va a permitir que esto caiga a la nariz. Y luego nos va a proteger de las bacterias que hay en la nariz para que no asciendan arriba a la caja y no se produzcan infecciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo viaja el sonido? Como hemos dicho, va a mover el tímpano, se van a mover los huesecillos en una cavidad aérea y de ahí se va a transmitir al oído interno, que es como una cóclea, un caracol, dentro del cual hay líquido, no hay aire. Entonces se va a mover el líquido
alrededor de todo ese caracol que va a estimular unas células sensoriales que hay en su interior y de ahí se va a producir el impulso que va a ir directamente al área auditiva de la corteza cerebral. Nosotros para estudiar las pérdidas auditivas lo dividimos, hablamos de dos conceptos principalmente. Hablamos de la frecuencia, que nos divide los sonidos en graves, en frecuencias medias y en frecuencias agudas. Y en intensidad o volumen, que puede ser menor intensidad o una intensidad mucho más alta. En este caso lo que nos importa más es las frecuencias y las intensidades en las que se mueve la conversación, ¿de acuerdo? Que va a ser la que nos va a permitir que haya una comunicación y que nos va a permitir mayor desarrollo. Entonces, ¿qué tipo de pérdidas de audición hay? Tenemos tres principales que dentro de nuestro esquema base las dividimos en pérdidas de audición transmisivas que pueden afectar al oído externo o al oído medio. Se llaman transmisivas porque no se transmite correctamente el sonido. ¿Y por qué no se puede transmitir correctamente el sonido? Pues, por ejemplo, porque tengamos aquí un tapón de cera, un cuerpo extraño, o porque haya una inflamación en el conducto y no pase la onda sonora, o en el caso de la caja, del oído medio, pues porque haya una disfunción, por ejemplo, de la trompa, se colapsa y entonces se forma moco dentro de la caja y entonces no se produce la vibración. Luego tenemos las pérdidas de audición neurosensoriales, donde hay un problema en el nervio y o en las células sensoriales que hay dentro de la cóclea. Y luego hay una tercera, que son las mixtas, que va a tener características de uno y características del otro. La audiometría tonal es nuestra prueba estrella, es la que más utilizamos en nuestra consulta, que se utiliza por encima de los 5 años porque es muy subjetiva. El paciente tiene que ir contestando a los sonidos que le vamos poniendo porque nos va a dar un umbral auditivo. Ese umbral auditivo lo que nos va a decir es la mínima intensidad o mínimo volumen que necesitamos para percibir un sonido a diferentes frecuencias. Entonces, tenemos aquí las frecuencias graves, las conversacionales y las agudas. Entonces, si a mí me ponen un volumen de 20 decibelios, pues yo lo tengo que escuchar si tengo una audición normal. Si yo necesito, por ejemplo, 50 decibelios para escuchar un sonido, significa que ya tengo una pérdida de audición moderada. Y así los diferentes volúmenes. Para los niños menores de 5 años tenemos otro tipo de audiometría, que son audiometrías lúdicas o audiometrías conductuales, donde mandamos estímulos y vemos cómo reacciona el niño. Este es el esquema general del que voy a hablar, que son las diferencias principales, ¿vale? Que es la pérdida de audición en la infancia y la pérdida de audición ya en la mujer adulta. En la infancia se caracteriza principalmente por otitis medias serosas de repetición, es decir, moco en el oído medio, que son transmisivas. Esta patología se ha relacionado con la ausencia del gen SOX, que creo que les ha estado hablando también de ella, que también tiene relación con la talla baja y el cuello corto. Y la evolución natural de este tipo de pérdida va cada vez a mejor, ¿vale? Porque está relacionada con alteraciones craneofaciales que se tienen al nacer y que a medida que uno crece se van cambiando, se van produciendo unos cambios que van a hacer que cada vez se repitan menos esas otitis, ¿de acuerdo? O sea, va a ir a mejor. Y el tratamiento siempre va a ser la cirugía. Esto lo voy a explicar ahora mejor, ¿eh? Luego, en la edad adulta, se caracteriza principalmente por tener pérdidas de audición neurosensoriales, que no son una patología en sí, como es la otitis, sino que es una pérdida de audición precoz que no se sabe por qué ocurre. Hay muchas hipótesis, pero no se sabe por qué se va degenerando y por qué se va perdiendo audición. Y la historia natural de la pérdida es cada vez un poquito a más, ¿vale? Va a ir cada vez empeorando un poquito. Aquí, por norma general, el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible y va a ser con el audífono, que también lo desarrollaremos ahora. Entonces, el impacto, porque es importante darnos cuenta de que o mi hija no oye bien, de que yo no oigo bien. En principio, en el caso de los niños, oír, imitar, hablar y comunicarse. Si yo
veo que mi hija no escucha bien y puedo actuar de forma precoz, le puedo poner un audífono o un implante o puedo ponerle un tubito en el oído, va a poder imitar, va a poder desarrollar el lenguaje, va a poder comunicarse, hablar con los niños y tener un desarrollo normal. Si no me doy cuenta, la niña no me va a decir que no escucha bien o que tiene pérdida o que tiene dificultades para relacionarse con los niños. Entonces, ahí hay que estar más atentos a otro tipo de signos porque si no la niña se puede aislar. Entonces, vivimos en un mundo de sonidos en el que es imprescindible interactuar para desarrollarse tanto individual como socialmente. En el desarrollo, desde que nace hasta la edad adulta, va a ir desarrollando una memoria auditiva. Entonces, sonidos que vaya captando los va a relacionar con conceptos, con definiciones, ideas, cosas abstractas, lugares, hechos, y los va a ir recopilando en su memoria. Si no captamos una pérdida de audición desde el principio, años críticos de que es el desarrollo del lenguaje, pues entonces no ha tenido tiempo para desarrollar una memoria auditiva. Sin embargo, si durante su etapa infantil no ha tenido ningún problema de pérdida de audición y empieza a tener pérdidas de audición ya en la edad adulta, ya ha desarrollado una memoria auditiva. Así que eso es una ventaja para nosotros a la hora de, por ejemplo, poner una prótesis auditiva o un audífono. ¿De acuerdo? Entonces, en la infancia, las otitis de repetición, por lo general, en la infancia son muy frecuentes, un 90-95% de frecuencia, independientemente del Turner, porque ya la anatomía entre los niños pequeños y los adultos son diferentes. Tenemos una trompa que es más corta, que es más colapsable, se puede cerrar, es más horizontal, no es tan vertical como en los adultos y tiene más facilidad para que entre moco. Puede tener sus alergias, sus infecciones, catarros, independientemente. En el Turner, ¿qué pasa? Pues que hay una complicación más, que es las alteraciones craneofaciales, como son el paladar hacia arriba, o que la musculatura del paladar no funcione bien, y entonces hay una disfunción de la trompa, que como hemos dicho antes, va a hacer que se cierre y se va a acumular moco en una cavidad donde debería haber aire y ahora hay moco. La niña no nos va a decir qué le pasa, no produce fiebre, no produce dolor, pero actúa raro, ¿no? Hay que ver otros signos de alarma un poquito más sutiles, como son la irritabilidad, que le cuesta más alimentarse, que no hace tanto caso a la voz del padre, la madre, y lo más importante, que tiene retraso en la adquisición del lenguaje. Una complicación dentro de la otitis serosas con moco es la otitis media aguda, donde este moco se infecta porque las bacterias de la nariz pasan al oído. Pero en este caso es más fácil el diagnóstico porque empieza con fiebre, empieza a ponerse la mano en el oído, está muy irritable, muy llorón. Esos son más evidentes, o le empieza a supurar el oído. Entonces, si por ejemplo nada más al nacer no se diagnostica que tiene Turner, entonces entran dentro del cribado de hipoacusia precoz en el que entran todos los niños y niñas, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor si no tiene un fenotipo, un físico típico, entonces entra dentro de este cribado y en este cribado se le puede detectar una pérdida de audición. Entonces, nuestro cribado consiste en 3 fases. La primera fase es la detección, que tiene que ser el primer mes de vida, en el que tenemos que detectar que tiene una pérdida. La segunda fase es dentro de los 3 primeros meses de vida, en el que tenemos que saber por qué tiene una pérdida de audición, diagnosticarla. Y dentro de los 6 primeros meses de vida, que es lo ideal, habría que intervenir de forma precoz, dependiendo de la causa de su pérdida de audición, que es la tercera fase, es nuestro plan 136. Los aparatos que disponemos para hacer cribado son las autoemisiones, que lo que hacen es detectar emisiones de la cóclea para ver cómo funciona el oído interno, los potenciales evocados, que lo que hacen es diferenciarnos entre una hipoacusia transmisiva y una neurosensorial. Y entonces estas diferentes fases van a hacer que si no pasan las 2 pruebas, van a venir directamente al otorrino. Ahora, si ya tenemos el síndrome de Turner diagnosticado, esta fase nos lo ahorramos y directamente al otorrino, ¿de acuerdo? Entonces, la incidencia es de un 80-90% aproximadamente. La edad de otitis serosas llega hasta los 7 años, que
que en niñas que no tienen síndrome de Turner es hasta los 4 aproximadamente, o sea que se alarga la edad. En mujeres adultas también se puede dar, pero en un porcentaje más bajo, un 15%. Y luego aquí lo importante, en la edad infantil, independientemente del Turner, normalmente esperamos a que se vaya solucionando sola. Unos sprays en la nariz, unos lavados, a ver si el moco se cae. En el caso del Turner es muy improbable que el moco se drene hacia la nariz, por lo que el tratamiento tiene que ser directamente la cirugía. El tratamiento debe ser agresivo. Luego, aparte, habría que evitar pues, factores ambientales como son el tabaquismo pasivo o algunos factores alérgicos que también pueden empeorar el cuadro. La cirugía es muy sencilla. Lo único que se hace es una pequeña incisión en el tímpano y se coloca un tubito. Entonces el tubito lo que va a hacer es la función de la trompa que está colapsada, entonces todo el moco va a salir y vamos a conseguir una cavidad con aire y que se transmita correctamente el sonido. Entonces, una patología, la otitis mucosa, que en principio es solucionable de forma muy fácil, si no se detecta a tiempo, si no se trata a tiempo y si no se trata bien, puede llegar a producir lo que llamamos secuelas posotíticas, que son otitis ya cronificadas. El tímpano empieza a transformarse y se producen perforaciones. Entonces, llegando ya a un estado irreversible o con un tratamiento quirúrgico ya más complicado que muchas veces no es efectivo, algo que va a arrastrarse a la edad adulta. Entonces, ya aquí conecto a la edad adulta. Entonces, la otitis media crónica puede ser con supuración o sin supuración. Hay muchos tipos. Puede ser una simple perforación, no me puedo mojar el oído y ya está. Puede ser una perforación mucho más amplia, por lo que voy a tener más pérdida de audición, placas de calcio por tantas infecciones, puede que me supure constantemente el oído. O en este caso, que en este quería hablar un poquito más, se llama otitis media fibroadhesiva, donde el tímpano se vuelve como un papel de fumar. Papel de fumar que se pega al fondo de la caja de aire, haciendo que no haya aire otra vez dentro del tímpano, y se forman unas bolsas de retracción dentro de las cuales se puede acumular piel del conducto. Se acumula piel y puede producir otro tipo de otitis que ahora voy a comentar. El tratamiento en los casos anteriores pues puede ser, si es una perforación pequeña, simplemente colocar un injerto pues, de cartílago o de otra zona para hacer un nuevo tímpano. Si son muy grandes, cuanto más grande sea la perforación, más difícil va a ser colocarle un injerto y que se cierre bien la perforación. Y si tiene problemas en los huesecillos, se puede poner una prótesis. Y en último caso, si la cirugía vamos a ver que no va a ser efectiva, pues otra vez el audífono. El colesteatoma es la otitis que os quería comentar, que está en relación con las bolsas de retracción que se han formado en una secuela posotítica, en la que se empieza a formar una bola de piel grande que tiene unas características destructoras de hueso. Empiezan a destruir y a destruir. La clínica típica es que supura el oído, huele mal y a mí me están tratando con todo y no se me quita. Entonces el tratamiento principal aquí va a ser quirúrgico, quitar la enfermedad. Aquí la cirugía no va a ser para hacer que el paciente oiga mejor. Hay que limpiar todo el colesteatoma y hay que quitar toda la enfermedad porque si no va a volver a salir y va a destruir más hueso. Ya en un segundo tiempo se puede plantear pues una reconstrucción o el audífono otra vez. En las mujeres ya adultas tenemos entonces las 3 posibilidades. Las secuelas posotitis, que ya las hemos comentado, pero las más frecuentes son las neurosensoriales, o mixtas si ya se le mezclan las dos, ¿no? En las neurosensoriales, la hipótesis que más se baraja es la degeneración de las células sensoriales que hay en el interior de la cóclea, pero muchos estudios han visto que esta degeneración ya empieza a los 6-10 años aproximadamente, pero la pérdida de audición que tienen es tan pequeña que no se detecta. Entonces no empieza a haber pérdida de audición hasta los 30-35 años aproximadamente. Un 90% de las mujeres con síndrome de Turner va a desarrollar hipoacusia por encima de los 35 años y más de un 25% va a necesitar un audífono. Los síntomas más importantes: la imposibilidad de comunicación,
Entonces la mujer va a venir por su propio pie porque no escucha bien, no puede mantener conversaciones, o con un familiar, yo le grito, yo le hablo, a mí no me escucha, sube la tele. Y luego aquí hay que tener especial cuidado, sobre todo los padres, con las adolescentes, porque las adolescentes pues, no van a ser a lo mejor tan comunicativas con nosotros, hay que darse cuenta, tiene vida social, se comunica, cómo se está desarrollando, porque a lo mejor no está escuchando y dice yo es que no me entero de nada y no se lo digo a nadie. Un 40-90% de mujeres con síndrome de Turner por este problema tienen un aislamiento social y con ello trastornos del ánimo, que me ha venido muy bien la charla de antes, pues ansiedad o depresión. Las pérdidas de audición más características en la mujer con síndrome de Turner neurosensoriales van a ser en las frecuencias medias, que hemos dicho que son las conversacionales, que se dan entre un 16 y un 60%, son las más frecuentes. Y luego tenemos las pérdidas en frecuencias agudas, pues son por ejemplo cuando pues, no escucho bien el timbre de la puerta, no escucho bien el teléfono. En este caso lo llamo presbiacusia precoz porque es lo que llamamos nosotros la pérdida de audición en el anciano, porque es un tipo de pérdida de audición que se produce de forma fisiológica, es la destrucción natural de las células sensoriales del oído. Lo que pasa, una mujer con síndrome de Turner, con 40 años, pues puede tener una audiometría como la de una mujer de 60 años que no tenga síndrome de Turner. El audífono, que va a ser nuestro tratamiento en este caso principal, es un aparato que lo principal que va a hacer es amplificar el sonido en las frecuencias que hemos perdido. ¿Cuándo? Pues cuando no se pueda solucionar la pérdida con una cirugía, por ejemplo, o si la misma paciente rechaza la cirugía o por problemas cardíacos o metabólicos, pues no pueda ser sometido a anestesia general. Y ya lo más importante, porque tenga problemas de comunicación, tanto sociales como profesionales. Dependiendo del grado de pérdida que tenga, va a ser más o menos necesario que utilice los audífonos. Si tiene una pérdida leve, pues es opcional. También depende de sus características. Si ella trabaja cara al público, si tiene que hablar con mucha gente, o mira, yo trabajo en el campo, no me interesa, no lo necesito para nada, pues entonces depende de ella. Si ya es más moderado, 40-70 decibelios, cada vez se va haciendo más necesaria la necesidad de un audífono, y ya por encima de 70 prácticamente es imprescindible. Por encima de 90 decibelios ya incluso no funciona bien el audífono y hay que pensar en otras posibilidades. En el síndrome de Turner es muy característico que la pérdida de audición sea en ambos oídos y más o menos bilateral. La audiometría va a ser muy similar en ambos oídos. Entonces, iba a comentar, sí, aparte, unas características en concreto de las frecuencias medias es que van a venir, pues eso, porque no escuchan bien, porque no se comunican, pero aparte es que aquí la adaptación del audífono es más fácil, porque al estar en frecuencias medias y estar en más o menos de forma que llamamos nosotros pantonal, casi todas las frecuencias son iguales, pues el audífono va aumentando esas frecuencias y es más fácil para el audífono. Sin embargo, en las frecuencias agudas hay algunos problemas diferentes. Los pacientes vienen porque dicen que que oyen, pero no entienden lo que les están diciendo. O sea, yo estoy oyendo, pero la palabra como que se me entrecorta. Hay algunas sílabas que no entiendo. O la sordera cocktail party, que lo llamamos, porque en una reunión con muchas personas no puedo mantener una conversación de un canal, de tú a tú, con una persona, porque hay un ruido de fondo que no me deja atender a esa conversación. Aquí la adaptación es posible, pero es más difícil. Eso también habría que tenerlo en cuenta, porque son las frecuencias agudas, concretas, en las que a lo mejor al audífono le cuesta un poco más llegar. No es una línea recta, sino que es un descenso justo en agudas. Entonces aquí el concepto de adaptación es muy importante. Esto es una cosa de dos. El audífono se tiene que adaptar a mis pérdidas de frecuencia y yo me tengo que adaptar al audífono. El audífono es un aparato, no es un oído natural, no nos va a dar, a lo mejor, sobre todo si tenemos una pérdida muy grande, un sonido muy natural, pero yo tengo que ser consciente de que el audífono me va a permitir mejor calidad de vida y mejor comunicación con los demás. Entonces, yo tengo que saber las expectativas que me va a proporcionar el audífono. Entonces, será importante en el desarrollo de la adaptación, que puede durar 1 mes, 2 meses. Aquí es muy importante la relación estrecha entre la paciente y el audioprotesista. Se van a ver varias veces y van a ir regulando el audífono hasta que cada vez se vaya adaptando mejor.
Entonces es una pérdida de audición irreversible, pero es rehabilitable. Los audífonos van a ser la primera opción, sobre todo las de vía aérea, pero tenemos otras posibilidades. Tenemos la vía ósea y luego, ya en casos muy extremos que los audífonos no nos sirvan para nada, los sistemas semi-implantables. Audífonos por vía aérea, hay un montón de modelos, muchísimos. Hay intracanal, que son más discretos, más o menos discretos. Pero si son pérdidas por encima de 70 decibelios, el que más nos va a llegar va a ser el retroauricular. Es decir, el que más ganancia produce es el retroauricular. Los otros no llegan a unas frecuencias tan altas. En caso de que tenga problemas del oído, mi oído tiene alguna malformación o mi oído me supura mucho, tengo alergia al molde del audífono, pues hay otra opción. La audición no es igual, pero ayuda a comunicarse, que es sistema bicross o sistema cross, que lo que hace es transmitir el sonido al hueso, va al cráneo y se transmite a través del cráneo hacia las dos cócleas, hacia el oído interno. Puede estar encajado en una gafa o puede estar encajado en una diadema. Entonces, claro, será muy importante aquí el trabajo conjunto entre el otorrino, el audioprotesista y la paciente. Entonces, si vamos a un otorrino, pues el otorrino tiene que tener su audioprotesista más de confianza y saber con quién puede trabajar mejor. Hay un tercer rol, que es el logopeda para reeducación auditiva, pero suele trabajarse más en la infancia. Y luego aquí comentar que la financiación de los audífonos es por debajo de 16 años, aquí en el SAS, en Andalucía. Ahora, si no consigo adaptarme al audífono, ¿ahora qué hago? Bueno, pues tenemos las otras posibilidades, que las voy a comentar un poquito más rápido, tiene demasiado tecnicismo, pero es que es la última opción y no se suele al final utilizar. El implante coclear es el más famoso y que a lo mejor habéis oído más hablar de él, pero ya es para sorderas muy grandes, cuando ya no se entiende casi ninguna palabra y cuando sean ambos oídos. Este es el primero, el osteointegrado, que lo que hacemos es colocar como un tornillito en la corteza del cráneo y también tiene una parte externa, entonces recibirá el sonido, lo amplifica y lo transmite a través del cráneo hacia las cócleas. Es muy similar al que he explicado de la gafa. Luego tenemos unos implantes de oído medio, que es como un tamborcillo que se coloca en los huesecillos que hay en el oído medio, los moviliza y estimula el oído interno. Y luego el más famoso es el implante coclear, que es directamente un electrodo que se coloca en el interior de la cóclea. Este electrodo va a tener la función de cóclea, es decir, va a coger el sonido, lo va a amplificar y directamente va a crear un impulso eléctrico que va a ir al cerebro. Entonces, independientemente de la terapia que te vayamos a utilizar, lo más importante es corregir la pérdida auditiva y cuanto antes, mejor. Bueno, cuando me invitaron a esta charla, una cosa que me pareció muy interesante es que cuando estuve haciendo algunas consultas ahí en el materno, pues sí, se seguían controles, niñas de síndrome de Turner, pero ahora me dedico más a consultas de adultos, donde están las mujeres con síndrome de Turner, dónde están sus controles y qué ha pasado, ¿no?, en ese transcurso del materno a las consultas de edad adulta. Pues aquí es donde tenemos el problema. Tiene que haber un seguimiento en la edad infantil y luego en la edad adulta. Entonces tiene que haber una conexión entre el otorrino que lleva el niño y el otorrino que lleva los adultos. En la infancia, pues en el momento del diagnóstico, pruebas de base, y a partir de ahí iremos haciendo unas anuales, a menos de que tenga otitis de repetición, pues que la operaremos e iremos haciendo seguimientos a lo mejor más estrechos. En ambos, tanto en infantil como en adultas, las pruebas se irán adecuando a la edad que tenga. Luego, en adultas, necesitamos el historial de la infancia para nosotros, por si ha sido operada o si se ha hecho algún tipo de intervención o cuántas otitis ha tenido. Y entonces de ahí haremos una evaluación de base de la adulta y haremos cada año una más. Si ya tiene un audífono, pues entonces también hay que ver si se le está funcionando, si hay que readaptarlo o no. Entonces, aquí la pérdida de audición no tiene edad, en el síndrome de Turner nos va a acompañar durante toda la vida, tiene muchas características, hay variantes, otitis medias serosas, agudas, secuelas o incluso un tímpano totalmente normal pero con una pérdida de audición neurosensorial.
como dijo Heidegger, un filósofo que me gusta mucho, solo hay mundo donde hay lenguaje. Y si hay alguna pregunta, he terminado. Antes de pasar a la primera pregunta, yo quería, es que tengo que comentarlo porque no es la primera que dice ¿dónde están mis pacientes Turner? De hecho, el cardiólogo esta mañana lo comentó también y ahí yo ya es que estoy sorprendida porque yo en 4 meses he visto a 9 especialistas diferentes, incluido el otorrino. Y sí, me hacen mi audiometría, tal, pero no me dicen, oye, te voy a dar cita para revisarte el año que viene. No. Entonces, Claro. ¿qué hacemos? ¿Qué es esta jauja que hay aquí, no? Pregunto, es que... O un desconocimiento por parte del O otorrino qué también. desconocimiento hay o qué, porque el cardiólogo lo mismo, dijo, deberían revisarse cada 2 años por lo menos. Yo hace poco he ido al cardiólogo, me ha mandado una serie de pruebas, pero ninguno he visto, ni el de la vista, ni el otorrino, ninguno ha visto, te voy a citar, porque tú tienes el síndrome de Turner, que lo he visto en la historia clínica, que tú me lo has dicho, entonces te voy a citar para el año que viene, o para dentro de 2 años, o para cuando corresponda. Ninguno. O sea, que lo tienes que pedir otra vez. Otra vez darle la data a mi médico de cabecera para que me haga el volante. Yo creo que aquí el problema principal es el desconocimiento por parte del otorrino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo ahora en el clínico voy a ver a pacientes con síndrome de Turner, yo tengo que decirle a todos mis compañeros que las pacientes que tengan síndrome de Turner, pues por ejemplo, vayan a mí, o sea, que se concentre todo en uno. El cardiólogo, pues mira, yo me estoy dedicando al Turner, pásamelos todos a mí y yo me dedico a eso, ¿no? Yo creo que ese es el problema principal, porque si un otorrino no es consciente de que en el síndrome de Turner hay pérdida de audición durante toda la vida, pues no te va a dar una cita para el próximo año. Si no hay protocolo estandarizado, ¿qué es lo que queremos hacer con esto, ¿no? Y además, si ya de por sí, porque yo le comenté que pasé por una OMS bilateral que sale ahí hace un par de años. También le comenté que he sido una niña y ahora de adulta que casi siempre que me acatarro acabo sorda de una o de 2 oídos por el tema de los mocos, se lo comenté también. Pero como me hizo la audiometría, estaba más o menos todo normal y tal, pues ya está, me mandó el tema de la nariz y se acaba. Y nada de revisiones ni nada, entonces claro, están preguntando ¿dónde están mis pacientes? ¿Y quién informa a los médicos para que os manden a esas pacientes, no? Claro. Por eso este tipo de charlas es tan importante. ¿Ah? Bueno, paso a la primera pregunta. Elia tiene 11 años, es Turner, y la operaron de drenajes en los oídos y reducción de amígdalas cuando todavía no sabíamos que era Turner, como cualquier otra niña. Desde entonces ella no ha tenido, no le han hecho ninguna audiometría ni ningún control del oído. Por protocolo deberíamos de pedirlo, porque la endocrina tampoco nos ha derivado ni nos ha comentado nada al respecto, entonces claro, no se está haciendo ningún tipo de control. Ella a veces sí que dice, ay, es que no te oigo, es que no sé qué, pero también es un poco de sordera selectiva dependiendo de lo que le estés pidiendo, ¿no? Entonces, ¿ella sigue con los tubitos o ya se le cayeron? No, se le cayeron hace años ya, se le cayeron de forma natural. Y el año pasado en verano sí que tuvo una otitis muy fuerte, pero porque siempre está buceando en la piscina y tal, y sin control, y tuvo una con mucho dolor. Entonces, claro, llega el verano, ¿qué hacemos? ¿Es mejor ponerle tapones, no ponerle tapones? Depende. La otitis, porque sobre todo si me dices de piscina, hay 2 tipos de otitis. Hay una otitis externa, que afecta al conducto, y una otitis de oído medio. La de oído medio hay que poner un tubo. En la otitis externa son gotitas y ahí no hay nada más que hacer. Claro, nosotros... Entonces depende, porque en la piscina es muy típico el externo. Sí, si la ella llevamos de tiene urgencias. una perforación, no se puede bañar. No, la llevamos de urgencias, nos dieron antibiótico, nos dieron unas gotas y ya está.
Entonces, después de una semana ya no le dolía. Pero claro, este verano, a modo de prevención, ¿qué es mejor? ¿Que se ponga tapones? Habría que ver el oído, si tiene perforación o no. Si tiene perforación, no se puede mojar el oído. Si no tiene perforación, sí se puede mojar el oído. Pero ella se quejaría si tuviera perforación. Si tiene perforación, se va a infectar seguro. Vale, vale. ¿Y el tema de cascos? Mm. Es mejor que no, ¿verdad? Con eso hay que tener cuidado también, porque los traumatismos acústicos, si tienen volumen muy alto, puede producir, si de forma crónica, puede producir pérdidas en frecuencias agudas. Y si ya soy propensa a tener pérdidas en frecuencias agudas, pues no. Vale, y entonces las audiometrías es mejor pedir controles cada cuánto. Cada año o cada 2 años, dependiendo también lo que vea el otorrino. Si ve que va muy normal, pues lo pide cada 2, pero lo suyo es cada año. Y está estipulado cada año. ¿Se lo pedimos al endocrino o a la pediatra? Pues al otorrino, o sea, pero os tienen que derivar. O sea, la pediatra nos tiene que derivar, sí. No hace falta la endocrina, ¿verdad? No, vale. No, para nada. Muchísimas gracias. Nada. Doy paso a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Tengo una niña Turner, empezó con hipoacusia pues hace 2 años, ha estado controlándola, bueno, tuvo muchas otitis, por vibración por mocos, también porque hacía natación, y luego, bueno, pues le ha hecho controles, lleva 2 años haciéndole controles el otorrino, pero los decibelios no, digamos que no son bajos, son bajos para poderle poner un audífono. Hace una semana le hice otra audiometría y era totalmente diferente. En febrero tenía una pérdida de un 30%, casi 40%, y en este de repente un 20%. Sí. Pero me dijo que dentro de 6 meses volviese, pero yo la noto, que sube mucho el volumen de la tele, yo se lo bajo. Cuando yo la hablo, llamándola a su espalda, ella a veces no reacciona porque no te oye. Ella reacciona cuando la hablas hacia adelante, o sea, cuando la hablas delante. De cara a cara. ¿Vale? Y en algunos casos he notado que en el lado izquierdo, cuando hay 2 personas a su lado, una de ellas no la llega a oír totalmente la conversación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En estos casos, ¿qué debemos de hacer? ¿Hacer el seguimiento cada 6 meses, como dice el otorrino, o poder ir a otro otorrino para que nos den otra segunda opinión? Bueno, porque no vemos que haya... ¿Se han fijado que eso ocurre siempre o es a veces? Porque si le cambia tanto la audiometría, puede ser que tenga moco a veces y luego tenga menos moco, y entonces por eso sea tan fluctuante la audiometría. ¿Porque qué edad tiene ella, me ha dicho? Ella tiene 10 años ahora. 10 años. ¿Le ha notado diferencia o siempre es igual? No, he empezado a notar diferencia de un año aproximadamente. ¿Y la última audiometría cuándo fue? Pues fue hace 2 años, esta audiometría fue, sí, hace 2 años, exacto. La primera fue hace 2 años y esta última ahora. Claro, no, pues se la tendrían que volver a hacer otra vez, porque a lo mejor necesita ponerse un tubito. Si tiene moco, y más si es tan fluctuante, parece más un tipo de... Vaya, en la audiometría podemos ver, sobre todo con 11 años, ya por encima de 5 años, en la audiometría podemos ver si es transmisiva o neurosensorial. Entonces, si es transmisiva, tiene que ser moco. Y si es neurosensorial, pues ya habría que pensar en otra cosa. Es que fue curioso, porque la propia niña le dijo al otorrino que ella percibía que no oía bien. Al ver la audiometría, que tenía 20 decibelios de pérdida, la anterior fue más. Debe ser que oyó mejor esa vez o no sabemos el por qué, porque son muy diferentes. Es que la audiometría es muy subjetiva. Entonces, claro, a veces pues, puede cambiar un poco a la hora de, pues claro, si estaba a lo mejor más atento o menos atenta, es un poco subjetivo, porque tiene que estar, ¿lo escuchas? ¿No lo escuchas? Sí, no, tal, y levanta la mano. Pero tampoco va a haber mucho cambio. A lo mejor un cambio de 10 decibelios, pero no más. Si hay mucho cambio, a lo mejor sí es que antes estaba peor. En cambio, en caso de ser transmisiva. Claro.
Pues nada, muy bien, muchas Yo la gracias. repetiría otra vez. ¿vale? Muchas gracias por la aclaración. Nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo soy Inés y quería preguntarte ¿cuáles cascos serían más apropiados para el oído para que no se... Vale, mira, yo recomiendo que los cascos los preguntéis sobre todo a lo mejor en un gabinete de audición, ¿vale? Porque va a haber un mínimo, es que los cascos que se compran en cualquier lado va a haber defectos de decibelios, lo vas a subir más, va a haber siempre va a haber una audición peor con cascos que sean peores. Entonces hay algunos cascos que te ponen un tope, un mínimo, entonces, un máximo, perdón. Entonces yo lo recomendaría preguntar allí. Ellos saben más de ese tema de traumatismo, en un gabinete de audición, en cualquiera. No, yo me refería, Sí, yo los me refería cascos. más a, por ejemplo... Los cascos de los escuchar cascos música. estos- Sí, ellos también, igual. Te pueden recomendar más o menos el nivel máximo que